Bien, muy buenas noches, Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar nuestra reunión acá para compartir la palabra en el Evangelio según San Juan 15, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén a la palabra de Dios. Quería resaltar esta palabra, este verbo que dice permanecer en mí. La importancia de permanecer en el Señor a pesar de las situaciones que podamos atravesar. Como hijos de Dios, Él nos manda a que podamos permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Nuestra fuerza viene del Señor, nuestra esperanza viene del Señor. El Salmo lo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de nuestro Dios. Y con esta palabra vamos a estar iniciando nuestra reunión de adoración, de gratitud a este Señor que nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Amén a la palabra del Señor. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este momento donde tenemos de poder estar sirviéndote, Señor, de poder estar buscando tu rostro, recibiendo también de tu palabra, Señor amado, donde nos indica permanecer en ti, Padre Santo, y sin duda no hay nada mejor que permanecer en ti, en tu presencia, en la comunión contigo, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. No hay palabras para agradecerte lo que tú eres, Padre Santo, Señor. Gloria y honra a tu nombre. Amén. Vamos a estar alabando a este Dios grande y poderoso. Esta alabanza dice: al que me ciñe de poder. Pero antes de pasar a la alabanza, quería recordarle que permanezca en conexión, que vamos a estar transmitiendo desde acá, todos juntos. Ya no tenemos la primera parte, la segunda parte, sino vamos a estar transmitiendo todo de seguido, todos juntos. El pastor va a traer la palabra, nuestro pastor Chávez. Así que, como lo decía la palabra, permanecer. Gloria a Dios. A quien de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Y al que me ciñe de poder, a quien de mi victoria es, solo a Él alabaré. Bendice a mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Bendice a mi alabanza en la congregación, poder, a quien de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Y al que me ciñe de poder, a quien de mi victoria es,
Dele nuestra alabanza de aquel Dios que nos invita a permanecer para poder llevar fruto, porque sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gloria a Dios. Amén. Alabamos su nombre. Y esta otra alabanza dice: se exalta nuestro Dios. No se olvide de permanecer en la cuenta de la iglesia. Ya viene el mensaje. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Con júbilo gritar a Él. Con júbilo gritar a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo. Con júbilo gritar a Él. Con júbilo gritar a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se
También quería recordarles que no se olviden, hermanos, todos los miércoles, 20 horas, dedique un momento al culto familiar. Sin duda va a ser de gran bendición. Los que lo estamos haciendo, vivimos y estamos haciendo el culto familiar y Dios nos sorprende, Dios ministra nuestras vidas y es un grato momento que va a crear recuerdos en sus hijos y hábitos también, como nos enseña la palabra, de al acostarnos, a levantarnos, a andar por el camino, a enseñar la palabra, a instruir al niño. Entonces es un buen momento para poder hacerlo, el culto familiar, para que sus hijos también puedan recibir de la palabra en casa, no solo en la iglesia, sino también en la casa, que lo animo que pueda hacer su culto familiar, hermanos.
Gracias por el gran privilegio que nos das, Señor, de poder estar sirviéndote, Señor, trayendo, Padre Santo, Señor, lo mejor para ti, Señor. Y qué mejor que este momento que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Bendecir la vida de nuestro pastor, Señor, del pastor Chávez. Glorifícate en su vida, Señor. Que tu mano poderosa esté, Señor, obrando. Que su palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y pueda dar sus frutos, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, querido hermano, hermana, iglesia, amigo que quizás pueda estar mirando. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de poder una vez más compartir la palabra. Extrañando muchísimo a la iglesia, a la congregación. A pesar de que hemos comenzado a transmitir en esta oportunidad desde nuestro templo, extrañamos mucho a la congregación porque hay un afecto tremendo con los hermanos que no se ha diluido en ninguna manera. Se ha fortalecido mucho más, pero el estar juntos como pastor me afecta. Pero quiero decirle, queridos hermanos, que estamos transmitiendo desde nuestro salón, nuestro templo, guardando siempre todo el protocolo de higiene y seguridad, con un templo vacío, pero con el vivo deseo de ir mejorando cada vez más lo que le estamos presentando a usted, querido hermano y hermana. Así que Dios nos ayude. Estamos orando por todas las autoridades nacionales, provinciales, por todo nuestro país, por el mundo entero. Estamos orando para que esta pandemia finalice, para que podamos estar juntos adorando a Dios en los templos y seguir alabando a Dios por siempre. Muy bien, quiero en esta oportunidad hablar acerca de el propósito de las aflicciones. El propósito de las aflicciones. Verdaderamente, el ser humano, cuando escucha esta palabra aflicciones, parece una mala palabra. Y verdaderamente es una palabra preciosa para el cristiano principalmente, porque a través de las aflicciones Dios produce cosas maravillosas en las personas, en los creyentes. Por eso es tan importante, quiero decirle también que en toda la humanidad las aflicciones también producen cosas buenas. Pero claro, nosotros no queremos aflicciones, nosotros queremos tiempos lindos. Y esto del anhelo del ser humano de querer cosas lindas y siempre veo, porque estamos viviendo en un sistema donde queremos que todo se solucione instantáneamente, que todo sea automático. Entonces, esto va generando una mentalidad de no querer escuchar esto, aflicciones. Y muchas veces queremos escuchar cosas lindas solamente, palabras lindas, pero yo quiero decirle que en realidad el que quiere escuchar la palabra de Dios debe escucharla completa, y dentro de la palabra de Dios están las aflicciones. Tanto el pueblo de Israel como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento
los cristianos de este tiempo, fuimos o somos afectados por esta situación, por las aflicciones. Yo quisiera leer en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 10, dice así la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahí Hebreos está hablando justamente de Jesucristo. Jesucristo que tenía que llevar a la gloria a todos los hombres y mujeres, a toda la humanidad que crea en Él, como dice su palabra, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todas esas personas Dios llamó a través de Jesucristo. Así que si usted está viendo este mensaje y quiere pertenecer a la familia de Dios, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y Jesús, dice la palabra que habiendo de llevar a muchos a la gloria, Él fue perfeccionado por las aflicciones. Quiero decirle que la gracia de Dios hacia nosotros condujo a Cristo a la muerte. Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Por eso Él pasó por aflicciones tremendas y justamente Jesucristo vino para eso al mundo. Vino para padecer por nosotros. A veces parece contradictorio ver a un Dios sufriente. Por lo general, los dioses aparecen en la mitología como personas que son solamente vencedores, poderosos en victoria. Pero yo quiero decirle que Jesucristo fue el Dios poderoso, que venció todo, que fue el único que llegó a la perfección santo, sin pecado. Y es poderoso porque toda rodilla, dice la palabra de Dios, se doblarán delante de Él. No hay un Dios mejor que nuestro Dios. Es tan poderoso, es tan grande y tan misericordioso que vino a padecer por nosotros, por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y se cargó sobre sí. Por eso dice la palabra de Dios que Él fue perfeccionado en las aflicciones. Jesucristo no vino al mundo para ganar popularidad, ni algún poder político, sino vino a sufrir y a morir, de modo que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Gloria a Dios. Es algo tremendo, es algo maravilloso. Cuando entendemos eso, podemos entender que el sacrificio de Cristo es lo más hermoso que ha sucedido en todo el universo. Gloria a Dios. Es tan importante entender la palabra. Para nosotros es difícil identificarnos con la actitud de un Cristo siervo. ¿Sabe por qué? Porque muchos, ¿en qué estamos interesados? Estamos interesados en el poder, porque hoy el que no tiene poder en el sistema es nada. Pero aquellos que se interesan en la obediencia, allí está el poder de Dios. Mucha gente busca poder y no le importa a qué precio. Y lógicamente que esa persona que busca poder no está buscando
aflicciones. Está buscando beneficios personales. Pero Jesucristo jamás vino a buscar un beneficio personal, sino que vino a poner su vida en sacrificio, en grato olor fragante a Dios. Y ahí perfeccionó la salvación nuestra. Por eso, en la obediencia está el poder. ¿Cómo podría Jesucristo ser perfeccionado por las aflicciones? Las aflicciones de Jesús lo convirtieron en un líder perfecto. Usted sabe que un líder tiene que pasar por estas aflicciones. Un pionero de nuestra salvación fue Jesucristo sufriente. Es lo que más afectó a mi vida. Lo que más afectó a mi vida fue justamente las aflicciones de Cristo. Cuando pude comprender de que Jesucristo vino a sufrir por mí, me sentí tan miserable y reconocí que soy un pecador o que era un pecador, y por eso pude arrepentirme de mis pecados, y esas aflicciones afectaron a mi vida. Como lo van a afectar a tu vida si tú le abres tu corazón a Cristo. Por eso es algo tremendamente maravilloso lo que vino a hacer Jesucristo. Su perfecta obediencia lo llevó al sufrimiento. Él le dice al Padre: Padre, yo no vine a hacer mi voluntad sino la tuya. Cuando se enfrentó a la cruz del Calvario, él era hombre 100%. También era Dios 100%. Pero como hombre, él sabía lo que le tocaba. La cruenta cruz, el Calvario, el sufrimiento. Pero él dijo: si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él fue a la cruz. Y él pasó por todo ese Calvario, por cada uno de nosotros los pecadores. Qué maravilloso, qué obra tremenda. Por eso es que la obra de Cristo se perfecciona y también nos perfecciona a nosotros. Porque al entender eso, podemos en verdad buscar a Dios con un corazón sincero. Dios nos bendiga. Las aflicciones tuvo su propósito en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, Dios le habla al pueblo y le dice: por esta causa yo te he traído durante estos 40 años por el desierto, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. A través de las aflicciones nosotros somos probados. Por eso es tan importante que cuando estamos en diversas aflicciones, nosotros sepamos que estamos siendo perfeccionados para la obediencia. Así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mire, jamás nosotros vamos a sufrir lo que sufrió Cristo. Jamás. Así que las aflicciones que nosotros podemos tener en este tiempo son pequeñeces. Pero como vivimos en un sistema donde todas las cosas tienen que ser perfectas y todo tiene que ser de 10, entonces nos afecta cualquier situación adversa. Quiero decirte, querido hermano y hermana, que cuando estemos pasando por las diversas aflicciones que Dios preparó para nuestra vida, tienen propósitos eternos. Y esos propósitos Dios quiere cumplirlos. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que el ser humano pase por diversas situaciones. A mí me afecta mucho cuando veo a padres tener niños pequeños y sus niños le dicen: ay papá, yo quiero tal cosa, y ya se pone a los gritos a llorar. Y la mamá le dice: ay, ¿no ve que está llorando el nene? Anda a comprarle ya. Y ahí, llame ya. Yo creo que el ser humano necesita tener todo el proceso, aún de
de la falta de cosas. ¿Para qué? Para que puedan comprender. Hay personas que no han comprendido jamás de necesidades. Entonces, cuando llegan a lugares poderosos, no pueden entender la necesidad de la gente. Es tan importante. Jesucristo se hizo dueño de nuestro dolor y se fue a la cruz sabiendo. ¿Habrá alguien poderoso que pueda hacer lo que hizo Jesús? Indudablemente no. Porque su poder le ha dado tantas cosas que ir a la cruz es una locura. Bueno, nosotros somos salvos por esa locura de Jesucristo. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Así que Jesús fue perfeccionado por las aflicciones. Hubo muchos personajes bíblicos. Le decía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado, pero no porque Dios quería probar al pueblo. Sí, Dios conoce nuestra vida perfectamente. La conoce desde que estábamos antes de ser un embrión hasta nuestra desaparición de la tierra. Él conoce todo. Lo que Él quería era que su pueblo sepa quién era. Dios quiere que yo sepa quién soy yo. Si las aflicciones hace eso, de que me ponga en la estatura real de mi propia vida y pueda entender qué es lo que soy. Si soy un pecador, necesito salvación. Muchas veces el poder parece que todo lo que hacemos es bueno, aunque sea matar al prójimo, robar, hurtar y todo lo que se imagina usted que hace un poderoso, parece que está bien por el poder que ha tenido. Pero la persona que es llevada al desierto, a la aflicción, reconoce su necesidad y su estatura. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar para que podamos comprender. Así que fíjese qué maravilloso que es nuestro Dios. Lo llevó al pueblo para que sepan quiénes eran y si habían de guardar o no su voluntad. Y en el desierto que perecieron muchísimos israelitas. Solamente pasaron a la tierra prometida, a la Canaán prometida, aquellos que creyeron a Dios y fueron obedientes a su palabra. Así que tan importante es la obediencia. Y para nosotros en este tiempo también es provechosa las aflicciones. Las aflicciones son tan provechosas para cada uno de nosotros, pero todo depende de cómo los creyentes tomamos las aflicciones. Depende de cómo lo tomamos, porque podemos entrar en una aflicción y estar muertos, ya no servimos para nada. Pero eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Miren, cuando me convertí al cristianismo, yo provenía de una familia muy religiosa. Y cuando conocí la Biblia, comenzó el tiempo de las aflicciones. Durante 4 años fui afligido. Y en esas aflicciones he aprendido tanto, porque en otros tiempos, cuando yo parecía que no tenía aflicciones, tenía muchas cosas escondidas en mi vida que no me permitía ser el hombre real que Dios quería que yo sea. Así que yo fabricaba la imagen de la persona, irreal. Pero cuando entro en el cristianismo, entonces ahí empiezo a tener aflicciones que fueron perfeccionando mi vida. ¿De qué manera? Empecé a ver la realidad de que no era tan inteligente como parecía, porque no conocía la Biblia. Un hombre inteligente, lo primero que hace, el principio, mire usted lo que dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Y yo no tenía temor de Dios, no conocía a Dios. Pero es tan importante conocer a Dios, conocerlo. Y empecé a leer su palabra. Y su palabra me alimentaba, pero mi vida estaba pasando por un crisol de aflicciones. Yo provengo de un trabajo antiguo
que era la joyería. Y yo recuerdo perfectamente cuánto fuego había que ponerle al crisol cuando queríamos purificar el oro. Cuando más fuego, más puro. Y lo que Dios estaba haciendo con mi vida era eso. Era sacar todas las impurezas que había en mi vida para que yo pueda ser perfecto y cabal. Para que sea un hombre entendido. Para que pueda entender y comprender a los demás. Jesús sabe toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él pasó por toda nuestra vida. Él puede entendernos perfectamente lo que el hombre necesita. Y quiero decirte que Dios está siempre dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. Pero también necesitas perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento de Dios viene muchas veces a través de las aflicciones. Así que Dios nos bendiga, Dios nos alcance gracia. ¿Para qué? Para que no tomemos como algo malo las aflicciones, sino como algo bueno, que Dios está produciendo algo en nuestra vida. Hay una diversidad de opiniones en cuanto a las aflicciones. Hay creyentes que dicen, el diablo me trae aflicciones. Le culpan al diablo por las aflicciones. Yo le digo que sí, que puede ser que el diablo le produzca aflicciones. Pero también quiero decirle que a los hijos de Dios obedientes, el maligno no los toca. Amén. Así que Dios no está en esas aflicciones que son producidas por nuestras propias causas. Nosotros le damos autoridad legal al diablo cuando pecamos. El pecado abre las puertas para las acciones del diablo, para que traigan aflicciones. Por eso es tan importante de saber si esas aflicciones que estoy padeciendo son porque Dios está tratando con mi vida o porque he cometido un error. Si he cometido un error, tengo que venir corriendo a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia que aquel que se aparta del pecado, aquel que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pronto Dios va a hacer una obra en tu vida, porque Dios vino para libertar a los cautivos. Es tan importante entenderlo. Otros le culpan al pastor, que el pastor no está haciendo lo suficiente espiritual y poderoso para librar a la gente de las aflicciones. Yo quiero decirle que nosotros, el único poder que tenemos es la palabra de Dios. Y tampoco no es impuesta, es expuesta. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y esa palabra fue impuesta por Dios. Y si yo la obedezco, esa palabra tiene poder en mi vida. Y si tú la obedeces, también va a adquirir un poder sobrenatural en tu vida. Por eso es tan importante ser obedientes a la palabra. Y los pastores no tenemos la culpa, a menos que toda la iglesia esté en pecado. Pero hermano, querido amigo, la iglesia es santa. Los que pecan son los desobedientes. Por eso es tan importante de que entendamos que las aflicciones no vienen por el pastor. Si conociéramos la palabra de Dios, encontraríamos que hay aflicciones que provienen de Dios para perfeccionarnos, para darnos el conocimiento, para quitar de nosotros cosas que están ahí en nuestra vida. Dios anhela que su pueblo le conozca a través de su palabra. En Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el capítulo 5, verso 3, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche bien esto, lo que dijo el apóstol San Pablo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Produce paciencia.
Y nosotros vivimos en un mundo impaciente. Pero Dios quiere que nosotros tengamos paciencia. ¿Sabe por qué? Porque es parte del ser humano la paciencia. Lo que todo el mundo está perdiendo por desconocer la palabra. Y dice la Biblia, los cristianos se glorían en la paciencia, en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra. En Santiago capítulo 1, el verso 2 dice: amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago, el apóstol Santiago. Y así, hermanos, vamos a encontrar infinidades de palabras que nos llevan a las tribulaciones beneficiosas. En Primera de Pedro, voy a leerlo, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. ¡Wow! Es algo tremendamente maravilloso. Esto es lo que produce las aflicciones. Y nosotros no la queremos. Tampoco que vivamos en las aflicciones, pero las aflicciones que Dios nos da es para perfeccionarnos. Para que nos perfeccione, para que nos afirme. Yo quiero decirle que el principio de mi vida cristiana fue a través de muchas tribulaciones. Pero ¿sabe qué? Eso me hizo acercar mucho más a Dios. Y pude ver su mano divina en todas las necesidades, en todas las situaciones. Es como cuando nuestros hijos se arriman a nuestras vidas y están ahí cerquita a nuestro y ves que le falta algo. Dios hace así con nuestras vidas. Las aflicciones me trajeron a los pies de Cristo y me afirmé. Dice, y fortalezca. Usted sabe que el ser humano necesita ser afligido para ser fuerte. Necesita ser afligido para ser fuerte, para ser fortalecido. Esa es una obra que trae las aflicciones de Dios para el ser humano, para el cristiano. Por eso es tan importante que nosotros, cuando nos hallemos en diversas pruebas, nosotros podamos buscar a Dios y recibir todo lo bueno que tiene Dios a través de esa aflicción. No, si nos quejamos, mire, ahí se termina tu vida. Pero si le enfrentas, es como cuando venía una hermana, recuerdo, y decía: pastor, mañana tengo que rendir. Ella, una madre de 2 hijos, algo maravilloso, porque ella tenía todo detrás de sí, una situación, pero estaba estudiando medicina. Y me dice: pastor, ore por mí. Y ella veía todas esas aflicciones, pero pasó la prueba. Hoy es una médica. Así es las aflicciones, querido. Cuando te pones en el fuego de las aflicciones, alcanzas el propósito. No le rehuyas a las aflicciones, a los problemas. Al contrario, tenemos a Dios que nos va a ayudar. Y yo oraba por ella. Y ella alcanzó esos propósitos maravillosos. No por mi oración, sino porque ella aprendió, a pesar de todos los esfuerzos, que ella tenía que pasar ese peldaño, que era la prueba. Y todos nosotros tenemos que pasar por pruebas para alcanzar un nivel más elevado. Y esa es la vida. La vida se vive de esa forma, no hay otra forma de vida.
Por eso es tan importante que nosotros podamos agradecerle a Dios también cuando tenemos diversas pruebas y aflicciones, sabiendo que las pruebas producen paciencia. Dios nos bendiga y nos ayude. Y Él está siempre cerca. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es venir a los pies de Cristo. Cuando estamos en diversas pruebas, lo primero que queremos es contarle a una amiga, a un pariente vaya a los pies de Cristo. Acostúmbrese a buscar a Dios primeramente. Usted sabe que cuando nosotros le transmitimos nuestros problemas a otras personas, la otra le transmite a otro y después una madeja de cosas que se... Pero si vamos a los pies de Cristo, Él pasó por todas esas aflicciones y te entiende perfectamente y Él lo único que quiere es ayudarte. Así que en este tiempo, si tú estás pasando por diversas pruebas y aflicciones, yo quiero que sepas que Dios está trabajando en tu vida. Eres un afortunado, una afortunada de tener las aflicciones de Cristo. Pero si estás pasando por aflicciones por causa de tu pecado, de tu extravío, es tan importante también que vuelvas a Dios, que busques el perdón de Dios, porque Él te va a sacar de las aflicciones, del pecado. Él vino para libertar a los cautivos y Él quiere hacer de ti un hombre, una mujer cabal, perfecto. Él quiere perfeccionar nuestras vidas a través de las aflicciones. Yo quisiera orar con ustedes. Quizás este tiempo estemos pasando por diversas situaciones adversas, porque estamos viviendo un tiempo raro, un tiempo donde muchas cosas quizás no comprendamos y queremos salir a correr desesperadamente. Pero quiero decirte que si vamos a los pies de Cristo vamos a lograr muchas cosas más poderosas que si hacemos lo que a nosotros nos parece. ¿Qué te parece si oramos juntos? Si usted nunca aceptó a Jesucristo y está en diversas aflicciones y parece que te están ahogando y que ya no vas a poder sobrevivir, yo quiero decirte que Jesucristo es nuestro salvavidas. Jesucristo es nuestro salvavidas. Tómate de Él y que puedas aceptar a Jesucristo como tu Salvador y puedas aferrarte a Él como lo hice yo hace 34 años. Y quiero decirte que no hay nada más hermoso que tomarte de las manos de Jesús. Así que en esta noche puedes aceptarlo. ¿Quieres orar conmigo? Repite conmigo esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este momento, porque puedo entender que todas estas aflicciones que me han estado embargando, prácticamente destruyendo, son por causa de mis propios pecados. Y me arrepiento de ellos. Y quiero recibirte en mi corazón como mi suficiente y único Salvador. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero orar con la iglesia. Querido hermano y hermana, si estás pasando por estas aflicciones, yo quiero decirte que Jesús está con los brazos extendidos para abrazarte. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscarlo a Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad, echa toda tu preocupación, toda tu aflicción, échalo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Échalo sobre Él en esta noche. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar más cerca tuyo que nunca, porque, Señor, tú lo has permitido de esta manera. Por eso, Señor, queremos echar sobre ti nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, para que tú lo lleves, para que tú hagas algo productivo en nuestras vidas a través de esta situación que hemos pasado todo el mundo. Que quede algo bueno, Señor. Que cada uno seamos perfeccionados para ser mejores cristianos.
mejores hermanos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, esposa. Que todas estas aflicciones puedan hacer de nosotros hombres y mujeres de valor, que podamos alcanzar la eternidad para la gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, querido hermano, amigo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.